Hola César, hola Alan, ¿me escuchan? Rodrigo, Rafa. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas ahí, Abel? Sí, un poquito bajito, Alan, te escucho. Claro. ¿Puedes subir un poco el micrófono por si No, está todo, quieres? se me hace raro porque está a tope. Ah, está a tope. Bueno, entonces por ahí si te acercas al dispositivo, porque se te escuchó bajito, se entendió, pero yo voy a subir el mío de todas maneras, que no lo tenía al máximo. ¿Lo escuchan bien? César, ¿lo escuchas bien a Alan? Para tener apagado el micrófono, Ahí se escuchó mejor, ¿eh? Bueno, ¿retomamos? sí. Bueno, no sé quién más esté, que se reporten. A ver. Bueno, César, ¿nos escuchas? Rodrigo, yo veo a César, a Rodrigo y a Rafa. Yo quité el video porque estaba muy lento, se me estaba atorando. Perfecto, perfecto. ¿Los compañeros nos escuchan? Rodrigo, César, Rafa. Parece que no. ¿Tú los ves, Alan, conectados? Yo los veo conectados. Nada más veo a... está César, Rodrigo y Rafa. Ajá. No han de haber Sí. regresado todavía. ¿Dónde están sus Ah, computadores? ok, ok. Ok, esperamos un minutito más entonces. Sí. Está grabando Rafael, ¿no? Rafa, ¿estás ahí? Alan, ¿cómo vas tú con las lecturas y las técnicas? No, atrasado, Abel. Claro, y bueno, te fuiste de vacaciones, es natural. Este, Ustedes a fin de año, consulta, Alan, lo que llaman vacaciones de invierno tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo es el tema social y organizacional a fin de año en México? La última semana se trabaja igual que todas las demás, en enero se arranca la primera semana o hay una pausa en el colegio y a veces ¿tienen vacaciones de invierno en ese momento? nada más las escuelas tienen ese tipo de vacaciones, tienen 2 semanas, 3 semanas de vacaciones en invierno, ¿no? En diciembre, y regresan después del 1 de enero, 2, 3, 4, depende que caiga casi siempre el lunes. Pero la Y primera semana de enero arrancan. sí, la primera semana de enero se arranca. ¿Y cortan allá por el 15 de diciembre, será? ¿O también muy cerca de No, Navidad? como el veintitantos, sí, que ya es muy cerca de Navidad.
Ahora Muy ya estás muy poquito. cerca de Navidad. Son 10 días entonces, los últimos 10 días del año. Se podría decir 2 semanas, menos de 2 semanas. Y luego las siguientes vacaciones serían de escuela, ¿no? Serían en Semana Santa, los días santos. Siempre cae una semana de la que es de Semana Santa, que es por religión, ¿no? Pero ya se quedó estipulado tal cual como vacaciones y una semana después. Depende del grado. Primaria y secundaria sí son 2 semanas, preparatorias y universidades nada más es una sola semana. Y de ahí todo el verano ya es de vacaciones en escuelas. Pero en los trabajos, no son creo que 12 días feriados al año. Entonces, y tus vacaciones por ley, ¿no? Pero ya tú decides o te pones de acuerdo en tu empresa cuándo la vas a tomar las vacaciones, si las quieres tomar en diciembre unos días entre medio año o en verano, ya depende de cada quien, y conforme vas trabajando, acumulando años en una empresa, vas ganando más días de vacaciones. Sí, perfecto, como aquí. Sí, sí, Y, perfecto. por ejemplo, hay lugares, hay trabajos, por ejemplo, en donde estaba yo antes, que para evitarse problemas, paraban en diciembre. Entonces, todos Ah, tomaban sus vacaciones en diciembre, y esa era la regla del lugar ese, ¿no? O sea, es que todo el mundo en diciembre, de tal fecha a tal fecha, se cierra aquí, ¿no? Y salvo que hubiera alguno que tuviera que quedar ahí, bueno, pues ya sería otro rollo, pero la mayoría iba de vacaciones en diciembre. muy bien, pero ustedes no, ¿no? No, Ustedes no aquí en el, suelen en el, hacer. en el call center no, el cliente pide seguir trabajando, entonces los días feriados oficiales es el 25 y el día 1 de enero. Son los días que esos no se trabajan, no los trabajamos. Y el 24, la víspera, y el 31, a veces mediodía nada más trabajamos. Es lo que Ok, piden. perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Rafa, ¿nos estás escuchando? Porque veo que está grabando Rafael. Qué raro que no sé si no nos escucha o no está. Rodrigo, Aquí, ¿estás ahí? aquí ando yo. A ver. Sí, Ah, ok, gracias, Rafa. Rodrigo, ¿nos sí, escuchas? Abel, te escucho muy bien. Bueno. ¿Y César, estás ahí ya? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, entonces les propongo continuar con la pantalla 17. Si ustedes no la abren con el F5, ven que abajo de la pantalla hay una anotación que dice: la técnica ABC es una poderosa herramienta que se profundizará en el módulo siguiente de motivación, creada por el doctor Albert Ellis. Está con negrita. El doctor Albert Ellis es muy famoso, si lo buscan en Google. Es uno de los creadores de la terapia cognitiva, una corriente norteamericana de psicología, y él acuñó el principio o técnica ABC, ¿no? Que ustedes ven que viene del inglés: Action, Belief, Consequence. Acciones ha sido traducido al castellano como adversidad, para ser más claro, ¿no? Porque acción, si la acción es de las vacaciones, acción también podría ser traducido como hecho, pero si lo que te está pasando, la situación es de favorable, estás disfrutando en tu casa de tu familia, te estás de vacaciones, acabas de hacer un acuerdo comercial beneficioso, no habría por qué aplicar esta técnica, porque no nos tendría que llamar la atención lo que va a plantear el doctor Albert Ellis. Esto es más bien para situaciones adversas, por eso en la A ya podemos usar directamente la adversidad. Entonces, ¿qué descubrió el doctor Ellis en su clínica, en su trabajo clínico? Que en principio todos tendemos a pensar que si la A, si aparece la A de adversidad, sucede, tenemos un hecho negativo en nuestras vidas, directamente vamos a deprimirnos o nos vamos a sentir mal, o nos vamos a sentir furiosos, o nos vamos a sentir muertos de miedo. Es como, coloquialmente se dice: ¿y qué querés que haga? Y cómo querés que me sienta, etcétera, ¿no? Cuando nos autocompadecemos o nos autolamentamos. Entonces, parece que hubiera una secuencia directa entre un hecho adverso
y un estado anímico negativo o improductivo, vamos a llamarlo improductivo. O sea, de A se deduce C. Hay una adversidad y de la adversidad no se puede hacer otra cosa que estar mal. Suena un poco lógico esto, ¿no? Y muchas veces es así. Pero ¿qué descubrió el doctor Albert Ellis? Que no es linealmente así. Que hay personas que ante la adversidad, como dijo César, tienen resiliencia o carecen de resiliencia. La persona que carece de resiliencia puede implosionar o puede explotar. Puede explotar en un ataque de furia, de ira o de miedo. Puede tener un ataque de pánico incluso. Esas son las personas que carecen de resiliencia. Y las que tienen resiliencia pueden manejar la situación airosamente y a veces de la adversidad sacan fuerza de flaqueza, consiguen una energía que nunca habrían tenido si no ocurría esa adversidad y generan algo nuevo que nunca habría existido si no sucede esa adversidad. ¿Alguien me querría dar un ejemplo si entendió cuál es el planteo? ¿Alguien tiene en mente algún ejemplo importante de esto que estamos diciendo, que al principio parece increíble, porque siempre uno dice, bueno, si te perdiste dinero, no puedes hacer otra cosa que estar triste o deprimido. ¿Puede ser que una persona que pierda dinero se tope con la oportunidad de su vida? ¿Conocen algún caso así o han oído hablar? ¿Pueden comentar algo? ¿Cómo se aplicaría la técnica ABC según lo que descubrió el doctor Ellis? Les voy a proponer un caso, que me lo terminan de citar ustedes. ¿Se acuerdan que el martes hablamos de que las personas pesimistas suelen tener mayor conciencia de los obstáculos que hay para lograr algo? Entonces, la persona pesimista a veces puede, cuando dice, eso no se puede hacer, supongamos que decimos, viene un loco y dice, el hombre algún día podrá volar. El pesimista lo primero que dice es, eso no se puede hacer. De hecho, algunos filósofos razonaban, entre ellos Aristóteles, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera dado alas. Lo hubiera creado con alas y el hombre ya puede volar. ¿Es verdad que el hombre no puede volar? ¿O esa verdad se terminó? Les doy otro ejemplo, que es al que quería ir. Una persona puede decir que puede hacer un viaje muy largo porque considera, hace unos siglos atrás, que la creencia de la Tierra plana es errónea y que la Tierra para él es redonda. Y piensa con un viaje demostrarlo. Y ese hombre salió equivocado, porque estaba equivocado, salió del puerto de Palos el 12 de octubre de 1492. ¿Qué dice la historia técnica de ese viaje? Que ese señor estaba equivocado, no iba a llegar al lugar que él creía que iba a llegar. Estaba equivocado, pero igual cambió el mundo. ¿De quién estamos hablando? ¿Y cómo puede ser que haya ocurrido eso? De Cristóbal Colón. Estamos hablando, Alan, estamos hablando de Cristóbal Colón y te pregunto, ¿y cómo le explicarías vos a tu hijo que una persona que estaba equivocada igual cambió el mundo Pero no estaba de equivocado. una manera que tenemos pocos ejemplos, ¿no? Pero tenemos pocos ejemplos de... el Sí, ¿qué único que dices se tú? equivocó fue en que no llegó a la India, donde él pensaba que iba a llegar, pero él estaba correcto en que la Tierra era redonda y que sabía que iba a darle la vuelta y que iba a llegar al punto más rápido. Lo que nunca se imaginó es que había otro continente en medio de esa vuelta que quería dar, ¿no? Muy bien, muy buena Estaba precisión. parcialmente correcto. Muy bien, muy buena precisión de Alan. En principio, estaba parcialmente correcto o parcialmente equivocado. O sea, a veces, muchas veces, las cosas que nos pasan en la vida no son blanco y negro. Tú quieres tener un logro, vas en busca de una meta y parcialmente estás en lo cierto y parcialmente estás equivocado. ¿Qué hace la mente pesimista en general? Busca las maneras por las cuales algo no se puede hacer.
A propósito, Alan, pero hay una ironía histórica ahí, que si él no hubiera, él estaba tan equivocado, mira lo que dicen algunos historiadores, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta esto también. Si Colón no se hubiera topado con otro continente en el medio, habría muerto. Porque la teoría de él, de que la Tierra era redonda, le hacía creer en ese momento él creía en una Tierra mucho más chica de la que había. Así que, aunque es verdad que él estaba parcialmente equivocado, ese parcialmente equivocado era tan grave que dicen los historiadores que si él no tropezaba con América, él hubiera muerto si no existía ese continente, porque había errado mucho las medidas globales del planeta. Pero la historia de Colón y otras parecidas, la de los hermanos Wright, la de Edison, la de Pasteur, son muy interesantes porque nos demuestran un principio que vale la pena tener en cuenta. Hay que registrar por qué algo no se puede hacer. Es muy útil, es muy sensato, es parte de la inteligencia darme cuenta que yo no puedo salir por la ventana volando. Pero también es muy interesante tratar de investigar y proponerse que algo posiblemente, aunque a primera vista no se puede hacer, más adelante o de alguna manera que todavía no conozco, quizá algún día sí se pueda hacer. Porque si no, no habría habido avance en la humanidad. En otros términos, ¿por qué los pesimistas son los que mejor te pueden describir cómo va el mundo y cómo está? Pero los optimistas son los que lo cambian. ¿Y por qué lo cambian? ¿Por qué Colón, yo insisto con esta pregunta, Alan, si le tenemos que explicar a tus hijos, ¿por qué Colón, a pesar de estar equivocado, cambió el mundo? Yo no sabría cómo contárselo a tus hijos, hasta que en un libro descubrí cómo lo plantea un autor. Y dije, tiene razón, hice un clic, dije, este hombre lo está expresando bien, está explicándonos bien la paradoja de por qué los optimistas, aun cuando están en principio equivocados, a la final terminan cambiando el mundo. Y los pesimistas casi nunca cambian nada. A ver si a alguno se le ocurre, y si no se nos ocurre en 2 o 3 minutos, les digo cómo lo plantea un autor y van a ver que tiene bastante razón lo que dice. ¿Por qué un optimista, a pesar de estar equivocado, podría cambiar el mundo, como es el caso de Colón? Tomamos de caso testigo. ¿Cuál es la clave que hace que personas, los hermanos Wright se cuenta que no eran ingenieros, eran mecánicos de bicicletas? Sabían algo de aerodinámica, pero no eran los principales especialistas de esa época, los que se quemaban las pestañas estudiando, decían el hombre no puede volar. Y a veces lo fundamentaban con el argumento bastante intimidante, si Dios hubiera querido que voláramos, nos hubiera dado alas. Parece muy persuasivo eso, ¿no? Así que no insistan, hermanos Wright, no, el hombre no va a volar nunca. Pero la historia dijo lo contrario, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el factor por el que le podemos explicar a los niños de por qué los optimistas, a pesar de estar equivocados, no es puro pensamiento positivo, como diría Héctor? Incluye el pensamiento positivo, pero no es solo pensamiento positivo. Es algo más, algo clave. Pues, no se dan por vencidos, no se toman uno por respuesta, o sea, eso es lo principal. No se puede, bueno, aquí me quedo sentado entonces. Muy bien, Alan, te acercaste muchísimo y estás nombrando algo clave, que es no darse por vencido. Pero este autor dice algo previo, y es muy interesante, como casi humorístico lo que él dice, ¿no? Como lo expresa. Pero está bien, lo que dice Alan ya está dando en el clavo. Son personas que no se dan por vencidos. Te lo reformulo, Alan. Si no se dan por vencidas, ¿por qué no se dan por vencidas? ¿Porque intentan cosas y no les sale? Por ejemplo, Edison, que hizo... riesgos, quizá, Rafael. ¿Cómo? Porque aceptan tomar riesgos, ¿no? Al final lo que hizo Colón tomó el riesgo de decir, pues lo voy a hacer, aunque si dure lo que dure, pero él tenía la idea. Optimistamente él decía, pues voy a ir y voy a volver quizá en un año, ¿no?
pero pues no iba a suceder así. Pero yo creo que es tomar el riesgo más que nada, ¿no? Muy bien, entonces César se acercó todavía un poquito más y dice, al final, el optimista toma un riesgo. ¿No? Les digo cómo lo dice el autor y coincide con lo que dijo Alan y coincide con lo que dijo César. Fíjense qué gráfico es este autor que dijo, cuando tú te pones en una actitud pesimista, aun cuando tengas la razón, no te vas a levantar de tu silla. Si yo te digo, oye, vamos a inventar el avión, y tú me dices, no, no se puede eso, en 1899, póngale, vamos a retroceder lo suficiente. Yo voy y le digo a Alan, Alan, yo creo que se puede inventar una máquina que nos permita volar. Hay dos posibilidades, que Alan esté optimista o pesimista. Entonces, ¿qué dice este autor? Si Alan está pesimista, es posible que por un tiempo tenga razón, él sabe más que yo. Pero ¿qué implica además el pesimismo? No se levanta de su silla, porque él está convencido que no se puede volar. Ya está, se queda en su silla y se dedica a hacer otra cosa. Acá es donde interviene la magia y la paradoja de la historia. ¿Qué ocurre? Si yo creo que puedo volar, es posible que momentáneamente esté equivocado, como le pasó a los hermanos Wright. Se cayeron varias veces con su aparato. Por eso, en otro libro aprendí que ellos buscaron un lugar, que hoy es un museo a cielo abierto en Estados Unidos, Kitty Hawk creo que se llama, buscaron un lugar en pendiente resbaladiza, sabiendo que se iban a caer varias veces, para no estrellarse y lastimarse. Entonces ellos hasta tuvieron esa astucia, como la astucia de Colón de prepararse con llevar alimentos y llevar gente a la que pudiera manejar, etcétera. Son detalles, por supuesto, donde uno piensa cómo voy a hacer las cosas. Pero mientras estás practicando prueba, ensayo y error, tú momentáneamente puedes fracasar muchas veces. Pero acá intervienen dos cosas extraordinarias. Primero, tienes resiliencia o no te das por vencido, como dijo Alan. Como dijo César, tomas un riesgo. Y este autor que le cito, que no me acuerdo quién era, dice, lo reduce todavía más y dice, es sencillo, el optimista se pone en movimiento, se pone a actuar. Y cuando se pone en movimiento, puede darse cuenta de que su idea inicial estaba equivocada, pero como se puso en movimiento, descubre otra idea u otro principio que lo lleva a la meta. En cambio, acuérdense del pesimista, se quedó sentado en la silla diciendo eso no se puede hacer. Hace poquito leí una nota que creo que se las compartí en el WhatsApp, pero merece ser recordada de nuevo. Incluso a los visionarios les pasa esto del no se puede. Yo les mandé una nota hace unos meses, salió en el diario, que Steve Ballmer, el socio y colega de Bill Gates en Microsoft, estaban tratando de crear un programa parecido al Windows, un sistema operativo para los celulares que era un aparato incipiente en ese momento. Y le llegó la noticia de que Steve Jobs estaba trabajando en un aparato que no tuviera teclado. La pueden buscar la nota y la van a encontrar. Dicen que Steve Ballmer le agarró un ataque de risa. Está bien, el tipo es millonario y fue un genio con Windows, pero en esto se equivocó. Se pisó su propio palito, se olvidó de ser innovador y prudente. Dice que le agarró un ataque de risa y dijo, si hubiera un celular sin teclado, eso no sería un celular, sería un juguete. Y se calcula que con esa risa despectiva se perdió un mercado de 100 billones, con B, de dólares, que es lo que mueve el Android y el sistema operativo de Apple hoy. O sea, con el invento extraordinario de Steve Jobs, del iPad, de los aparatos, del celular inteligente sin teclado. O sea que es un recontrainvento, ¿no? Porque el celular ya estaba inventado, pero a alguien se le ocurre sacarle un atributo que parece imprescindible y hacer una apuesta de máximo riesgo, como diría César. O no darse por vencido, como diría Alan, reinventando la rueda. Cuando nos burlamos no se puede reinventar la rueda, sí se puede reinventar la rueda. Otro ejemplo, después de los hermanos Wright,
vino alguien que dijo, ¿y por qué el avión tiene que tener una pista enorme para despegar? Y tiene que tener unos motores tan grandes. ¿Por qué no puede despegar verticalmente y chau? Y hacemos un aparato más liviano y más versátil. Otra vez parecía un delirio, y alguien le habrá dicho a ese inventor, flaco, ya bastante milagro tenemos con los hermanos Wright, ¿cómo vas a sacarle al avión una pista? No hay un aparato volador que pueda despegar sin una pista. Bueno, no hay hasta que lo hubo, hasta que ese hombre inventó el helicóptero. Entonces, esta es la gran diferencia entre el optimismo y el pesimismo. El pesimismo al principio está bueno considerarlo porque nos puede dar algunas razones para entender por qué algo no se puede hacer y tomar precauciones, porque ojo que el pesimismo a veces nos salva la vida, pero después un poco de optimismo nos puede hacer ver oportunidades. Entonces yo preguntaba, como dice el doctor Albeleguis, cuando tú te topas con la adversidad, la primera reacción es natural y hay que aceptarla. Frustración, miedo, ansiedad, enojo, furia, ira, lo que quieran. Pero si nosotros utilizamos lo que dice él, la B de creencia, el pensamiento positivo o negativo, que puede ir con comillas o sin comillas, si reformulamos lo que nos está ocurriendo, reprocesamos, de repente podemos salir airosos de una situación que venía muy con viento en contra, como decimos aquí en Buenos Aires, y tengo algo que nunca hubiera tenido si no procesaba esa adversidad. ¿Se entendió claramente este principio de que en el medio de A, que es la adversidad o el problema, y C, que es cómo me lo tomo, está en las B de cómo lo proceso? ¿Qué creencias o pensamientos tengo respecto al dilema o situación problemática en la que me encuentro? Ahí no entraría, Abel, una pregunta, ahí no entraría, yo me he topado una vez o dos veces, unas cuantas veces con unos casos donde dices que la creencia, el pensamiento, ya sea positivo o negativo, y el conocimiento de escolar, pues tu conocimiento científico, el conocimiento que puedas haber que agarrado en la universidad, en libros, en todo eso, que está dentro y moldea tus creencias y pensamientos. Y a lo que voy es que yo me ha tocado personas que he conocido que van a un diagnóstico porque se sentían mal, tenían algo, y luego les he preguntado a alguien, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? No, nada, que pues le necesitan operar a mi hijo o a mi mamá. En un caso era a su mamá. Ah, ¿pero qué tiene? Pues no, pues o sea, dijo que tenía un tumor, pero pues que pues le iban a operar y todo. Ay, será, yo me quedé pensando, pues es un tumor canceroso, es algo que, pero ¿y cómo se siente? ¿Tiene miedo? No, no, pues vamos a esperar vamos a ir al hospital después para que nos den la cita para ver cuándo la van a operar y eso. Pero absolutamente no tenían nada de miedo, porque no tenían ni idea de lo que le había hablado el doctor, lo que le había dicho, porque no, eran unas personas que no tenían ningún conocimiento, no habían ido a la escuela, bueno, fueron a primero de primaria, a segundo, y hasta ahí llegaron, venían de lugares muy pobres en el sur del país, y no tenían miedo en absoluto, o sea, los veías, oye, pero es cáncer, o sea, sí, pero no conoce nada, pues, o sea, sus creencias y pensamientos, cuando los basamos también, los basamos en el conocimiento, te pueden asustar más o algo, o dejarte por no tenerlos tranquilos, ¿no? Claro, ¿y cuál es tu conclusión de este caso que contaste, Rodrigo? O sea, Las consecuencias y cómo me siento cuando tienes esa adversidad o ese tipo de cosas, yo digo que dependen muchísimo de esas creencias y pensamientos
que tiene, sino tanto de las consecuencias de C, pues, no, como dice ahí, normalmente se cree que C se debe a la A, cómo me siento, pues, y no tanto es eso, sino las creencias y pensamientos que tiene uno sobre las cosas, ¿no? Que te causan esa ansiedad o primero ese miedo y la ansiedad, ¿no? Sí, eso por un lado, Rodrigo, y por el otro, gracias al caso que contaste, tomemos registro del problema del desconocimiento. Porque claro, como tú lo has expresado, si tú no conoces los peligros de una enfermedad, de un viaje, de una operación bursátil o comercial, si no conoces para nada los peligros, no vas a sentir miedo. Pero que no vayas a sentir miedo, ¿significa que no vas a tener problemas? Entonces tú has planteado un caso muy interesante que nos aporta encima algo que no está en esta pantalla, que te dice, cuidado con tus actitudes y tus creencias y también cuidado con tus conocimientos. O sea, no tienes que tener ni muy pocos que te hagan actuar ciegamente. Por ejemplo, sales a la ruta y nunca has conducido bien y no conoces el camino. Y bueno, si vas manejando imprudentemente, no importa que no tengas miedo. El asunto es que desconoces el camino y por lo tanto te puedes lastimar o lastimar a terceros. El otro extremo sería: quedo abrumado por los conocimientos adquiridos hasta hoy y no me atrevo a innovar en nada, no me atrevo a cuestionar nada. O a lo Lo que mejor, me dice... Sí, dime. como dices, a lo mejor el A, la parte A, la adversidad o hecho, Sí. para ciertas personas existe de una forma y para otras de otra forma. O sea, en esa cuestión de salud, pues como desconozco todo, pues no es tanta adversidad para mí porque no lo conozco, entonces no sé las consecuencias que va a traer, entonces no me preocupo per se, ¿no? O sea, no tiene por qué preocuparse, o como por ejemplo ha pasado muchas veces, como decimos en Latinoamérica, en México, bueno, en Estados Unidos se alarman, viene una crisis. No, los mexicanos sí vivimos en crisis hace 100 años, ¿no? Lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ahorita, si yo te aseguro que si vas al lugar más interior en el campo y te sientas ahí triste y temblando, fumando porque se va a caer la economía y el dólar se fue al triple y platicas con un campesino que esté ahí, que acaba de terminar de arar la tierra con sus bueyes o algo, bueno, si existe por allá eso, y le dice, oye, fíjate, pues lo que pasó, se cayó la bolsa. ¿Y qué? No, pero no, pero es que las cosas van a subir y te van a costar más, pues siempre pasa eso, o sea, ¿cuál es el problema? Yo sigo, ¿no? Me tomo mi cafecito y me voy a dormir, o sea, la cantidad de conocimientos o algo como que también muchas veces o te agregan o te quitan, pero por lo general te agregan más miedos cuando deberían de quitarte, ¿no? Sí, bueno, insisto, Rodrigo, con que me parecen dos extremos, ¿no? O sea, aquel que vive pendiente, vamos a poner este ejemplo que nombraste, ¿no? Lo del dólar. Aquel que vive minuto a minuto pendiente del dólar, de la economía, no sé qué, y quiere adquirir conocimientos sobre eso de manera ilimitada, puede caer en una neurosis y se puede enfermar y se puede morir. Es un extremo, vivir pendiente del exceso de conocimiento. Y en el otro extremo, cuidado, podemos decir que el campesino hasta cierto punto lo protege su ignorancia, pero también hay que entender que no lo protege indefinidamente. Que si realmente, mira, para tomar tu ejemplo gráfico, aquí en el momento que la soja se disparó enormemente, a principios del siglo XX, ¿no? En el año 2003 al 2010, Argentina, con el primer gobierno de los Kirchner, tuvo un boom económico extraordinario. Entonces, una persona del campo podía sentir que se iba a hacer rica porque efectivamente le estaban pagando una fortuna
por su hectárea de soja, 600 y pico de dólares la hectárea, y entonces ese campesino puede haber sacado la conclusión errónea de que ese precio no oscila, que tuvo la fortuna de nacer en un momento donde la soja vale 650 dólares, entonces en los próximos 10 años yo me hago rico. Trabajo los próximos 10 años en el campo y muero y dejo riqueza para las próximas 10 generaciones. Pero ¿qué ocurrió a partir del 2008? Vino una crisis financiera internacional y la soja cayó a menos de 400 dólares. Entonces, aunque el campesino lo ignore eso y momentáneamente viva más feliz que aquel que está leyendo los diarios o escuchando una radio o viendo la televisión, no vas a poder zafar del efecto. Porque cuando vienen los periodos críticos, las hambrunas que ha habido en el campo, en Rusia, en China, en India y después en México y en Argentina, de eso no se salva nadie. O sea, lo que tenemos que entender, el martes pasado creo, o el jueves anterior, nombramos la vía del medio, que había un filósofo, existió un filósofo en el siglo II después de Cristo, se llamó Nagarjuna, y él planteaba que la inteligencia en la vida era seguir la vía del medio, nunca caer en los extremos. Yo creo que tu planteo ahora, poniendo como figura social al campesino, pero también nosotros nos podemos poner de ejemplo, es que no podemos caer en los extremos. No podemos desarrollar nuestra vida con cierto grado de serenidad y alegría si vivimos pendientes del conocimiento. Si lo único que importa en la vida es saber cuánto está el dólar o conocer cualquier cosa numéricamente. No se puede vivir así. Y tampoco se puede vivir ignorando del todo lo que pueda pasar dentro de un año. Sí, porque de hecho... Te digo simplemente la consecuencia de lo que hablamos y que, bueno, de lo que se quiere salir, pues, del estrés, de todo ese tipo de cosas. Le dices, oye, el dólar y esto, pero no, o sea, no me causa estrés, lo va a alcanzar la consecuencia física, pues, tanto en la enfermedad como en la cuestión del dólar, como dices, porque a lo mejor un día, pues, como dices, va a vender su producto al mercado y le dicen que le van a dar la mitad de lo que le daban, y bueno, ahí ya se empieza a poner triste, pero no se empezó a preocupar desde antes, pues, con tanta antelación. Y pudieras decir tú, no, pues se cayó la bolsa ayer, etcétera, y un cuate de los inversionistas y todo se tiró del 8º piso. Y le dices eso a aquel campesino o algo, no, pues estaba bien loco ese amigo, o sea, ¿quién se tira del 8º piso? Pues, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo voy a seguir aquí con mi parcela, con mi trabajo, con mis cosas. ¿Qué más puedo hacer, pues? Pero no te estresa, no sientes algo no, o sea, voy a seguir trabajando, o sea, es lo que tengo que hacer, ¿no? A lo mejor se evita o se ahorra una cantidad de pastillas y de idas al médico y al psicólogo, al psiquiatra o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no una actitud, porque no es una actitud, simplemente es el desconocimiento. No tiene conocimientos para asustarse, ¿no? Sí, tienes un punto de razón, Rodrigo, en eso, pero también hay que entender que hay conocimientos implícitos, que lo podríamos llamar educación, que el nivel educativo, por ejemplo, el campesino de hoy no puede vivir y funcionar como funcionaba el campesino del siglo XIX, porque empieza a correr un peligro. Por ejemplo, todos sabemos que el agro se está tecnificando, aparecen las máquinas, no solo máquinas, sino máquinas inteligentes que miden y pesan y calculan y hacen que se muevan automáticamente otras máquinas, y sin necesidad de pensar que toda persona que vive sencillamente de la tierra tenga que sumarse a ese movimiento, también es verdad que tiene que estar enterado mínimamente de eso, porque
Por ejemplo, Rodrigo, una diferencia entre seguir viviendo como un campesino tranquilo o correr peligro en el terreno educativo sería, el campesino puede tener una actitud muy distinta a la gente de bolsa que se tira del 8º piso, pero ¿qué le conviene en realidad a esa gente si está trabajando en el campo? Que algún día los visite una persona, del gobierno incluso, y les enseñe cómo funciona el mercado de granos. Estoy siguiendo un ejemplo, ¿no? Nada más, Rodrigo. Les enseña cómo funciona el mercado de granos y les dice, miren, hay épocas de bonanza, como esta en la que estamos, en donde la soja se dispara a 600 y pico de dólares y les conviene sembrar soja, y luego la soja puede caer y hay que sembrar otra cosa. Entonces le dan dos lecciones. Primero, que les conviene aprender un poquitito sobre siembras y cultivos, porque lo que hoy vale mucho, mañana vale poco, y viceversa. Y segundo, les podría decir, visto lo que están aprendiendo, que hoy tienen un excedente de dinero, pero mañana les puede faltar, les conviene tener hábitos de ahorro. Y entonces, ¿qué es lo que aprendimos nosotros? Yo no sé cómo fue la enseñanza de ustedes, pero cuando yo estaba en la primaria, se usaba una herramienta educativa que se llamaba la libreta de ahorro. Los docentes, en la década fines de la década del 60, me pasó a mí en mi primaria, nos enseñaban, había una institución que se llamaba la Caja de Ahorro, todavía no había tanta inflación en Argentina y se hacía como un hábito, entonces el mismo docente te enseñaba, aun cuando eras niño, que tú podías comprar unas estampillas en el correo, las pegabas en esa libreta de ahorro, y cuando se llenaban, como si fuera un álbum de figuritas, ibas al banco y te daban un dinero por esas estampillas que tenían valor de circulación. Entonces, solo partiendo de un ejemplo tan sencillo del ahorro, nos damos cuenta que, insisto, nos conviene estar en el medio, ni abrumados por la información, por ejemplo,